13 de febrero de 2026. Día 12. Las 10 de la noche en Tucson, Arizona. El vecindario de Catalina Foothills, que había estado bajo una presencia policial visible desde la desaparición de Nancy Guthrie 12 días antes, entró en un estado de actividad que los residentes describieron como diferente a todo lo que habían visto antes. No el ritmo constante de agentes procesando la escena del crimen, no los helicópteros del FBI sobrevolando el desierto. Algo diferente, más urgente, con el sonido específico que produce una operación que no fue anunciada y que no tenía conferencia de prensa programada. Más de una docena de vehículos de aplicación de la ley se concentraron alrededor de una propiedad en el vecindario de Catalina Foothills, aproximadamente a 2 millas de la casa donde Nancy desapareció el 1 de febrero. Y mientras el FBI ejecutaba una orden de registro federal en esa propiedad residencial, una operación paralela se desarrollaba simultáneamente a menos de 1 milla de distancia en el estacionamiento del restaurante Culver's, ubicado en la intersección de Camino de Michael y East Orange Grove Road. Un Range Rover gris, estacionado en el lote del Culver's, con el motor encendido cuando los agentes del FBI y los diputados del departamento del sheriff del condado de Pima llegaron al área, y con un hombre adentro que no esperó que lo notaran, lo que el fotógrafo de Getty Images que estaba en el lugar documentó en tiempo real y que Newsweek, Fox News Digital y KGUN 9 de Tucson transmitieron esa misma noche. Es la secuencia de eventos más específica y más cinematográficamente precisa que este caso había producido hasta ese momento. Los agentes fotografiaron el Range Rover, lo registraron completamente, sellaron el maletero con cinta de evidencia antes de que los técnicos forenses terminaran el procesamiento exterior, y luego lo remolcaron para análisis más profundo en instalaciones del FBI. El hombre detenido junto al vehículo fue esposado en el estacionamiento del Culver's, a la vista de los medios que habían llegado al área siguiendo el escáner policial. Fue colocado en un vehículo del departamento del sheriff, y el sheriff Chris Nanos, que habló con Fox News a las 11 de la noche de ese viernes y luego nuevamente el sábado 14 de febrero, dijo algo sobre ese hombre que convirtió inmediatamente el Range Rover gris en el elemento más analizado de toda la investigación. El hombre detenido en el alto vehicular afuera del restaurante Culver's el viernes por la noche era nuestro sospechoso de interés. Y fue cooperativo. Era nuestro sospechoso de interés. 4 palabras que en el contexto de una investigación que había pasado 12 días sin nombrar públicamente a ninguna persona de interés son las más cargadas de significado posible. No un testigo aleatorio detenido en las proximidades de una operación. El sospechoso de interés, la persona específica que los investigadores del FBI y del sheriff tenían en mente cuando ejecutaron la orden de registro federal en la propiedad residencial y cuando coordinaron simultáneamente el alto vehicular en el estacionamiento del Culver's. Fue cooperativo y fue liberado. Esas 2 frases juntas producen la pregunta más urgente que la operación del 13 de febrero generó y que ningún comunicado oficial respondió con la claridad que el público que había seguido el caso durante 12 días demandaba. Si el sospechoso de interés del FBI fue detenido, registrado, su vehículo confiscado y luego liberado sin cargos en horas, ¿qué fue lo que la evidencia disponible en ese momento no pudo establecer que la detención requería? El ex agente del FBI Jim Clemente
articuló el mecanismo legal con la precisión más útil disponible sobre esa pregunta. La distinción entre detención y arresto en el sistema legal federal de los Estados Unidos no es terminológica, es sustantiva. Una detención requiere sospecha razonable, el estándar más bajo. Un arresto requiere causa probable, un estándar significativamente más alto que requiere evidencia suficiente para convencer a un juez de que la persona cometió el crimen específico. Si el FBI detuvo al hombre del Range Rover con sospecha razonable, pero no tenía todavía causa probable para arrestarlo, la liberación no es un fracaso investigativo. Es el proceso legal correcto. La declaración oficial del Departamento del Sheriff fue específica sobre esa distinción con las palabras más directas que un comunicado oficial puede producir sobre personas liberadas de detención en una investigación activa. Las detenciones no son arrestos. Los oficiales no confirmaron ningún sospechoso en ese momento. Y Nanos añadió algo sobre el hombre liberado que es simultáneamente el detalle más tranquilizador y el más desconcertante de toda la operación del 13 de febrero. El hombre cooperó completamente. Proporcionó información a los investigadores y fue liberado después de esa cooperación, sin cargos, sin ninguna restricción de sus movimientos que las autoridades hayan confirmado públicamente, con el Range Rover todavía en evidencia. El Range Rover todavía en evidencia, porque mientras el hombre del Range Rover fue liberado, el vehículo no fue devuelto. El maletero que fue sellado con cinta de evidencia en el estacionamiento del Culver's, esa noche siguió siendo analizado por técnicos forenses del FBI, y la exagente Jennifer Coffindeffer fue la primera en articular exactamente por qué ese vehículo, incluso después de que su propietario fue liberado, seguía siendo una de las piezas de evidencia más importantes de la investigación. Los investigadores van a estar buscando en ese vehículo evidencia de ADN y buscando hacer coincidir eso con otras evidencias de ADN en el caso. ADN. Si Nancy Guthrie estuvo en ese Range Rover en algún momento entre el 1 de febrero y el 13 de febrero, los técnicos forenses del FBI pueden encontrar su perfil genético en el interior del vehículo, en el asiento, en el maletero, en las superficies que toca cualquier persona transportada contra su voluntad. Y ese perfil, comparado con el ADN del interior de la casa de Nancy y con la muestra mixta que el laboratorio de Florida está procesando, puede producir la conexión entre el sospechoso de interés del Culver's y el crimen del 1 de febrero que la detención no pudo establecer por sí sola. Pero hay algo más sobre la operación del 13 de febrero que emergió en las horas posteriores y que transformó la narrativa de la noche de una sola detención en algo considerablemente más complejo. La orden de registro federal que los agentes ejecutaron simultáneamente en la propiedad residencial cerca de la casa de Nancy no produjo un solo detenido. Produjo cuatro personas detenidas en la propiedad residencial, más el hombre del Range Rover en el Culver's, 5 detenidos en total en una operación coordinada de la noche del 13 de febrero, y las 5 personas fueron liberadas antes del amanecer del 14 de febrero, sin cargos. Fox News Digital fue el medio que documentó con mayor detalle lo que los investigadores encontraron en la propiedad residencial durante la ejecución de la orden de registro. Más de una docena de vehículos de aplicación de la ley, agentes del FBI, especialistas forenses, diputados del sheriff,
todos concentrados en una propiedad que fue descrita por las autoridades únicamente como cercana a la casa de Nancy Guthrie y conectada con la investigación, sin dirección exacta, sin descripción de quiénes eran los residentes, sin explicación del nexo específico que conectó esa propiedad con la investigación que llevó a la Orden de Registro Federal. Y mientras esa operación ocurría, los técnicos forenses del FBI que regresaron a la casa de Nancy esa misma noche encontraron algo en el techo de la propiedad que ninguna de las búsquedas anteriores había recuperado. Una cámara montada en el techo que no había sido descubierta durante los procesamientos previos de la escena del crimen. Una vecina fue la que alertó a las autoridades sobre esa cámara. Le dijo a un investigador que revisara el techo de la casa de Nancy porque notó que parecía haber sido renovado recientemente. Y los agentes que subieron al techo esa noche encontraron el dispositivo que múltiples procesamientos anteriores de la propiedad no habían localizado. Una cámara en el techo, con un ángulo de visión diferente al de la cámara del timbre frontal y al de la cámara posterior que el sospechoso destruyó, con potencialmente un registro de ángulos que las cámaras conocidas no cubrían, y con un historial de almacenamiento que los técnicos forenses del FBI necesitaban analizar para determinar qué metraje había capturado en las horas antes y durante la desaparición de Nancy. Y además del Range Rover y de la cámara del techo, los investigadores que procesaron la propiedad de Nancy esa noche también removieron del garaje un SUV oscuro perteneciente a la misma propiedad. El SUV fue remolcado para análisis en instalaciones del FBI, siguiendo el mismo protocolo que el Range Rover del Culvers, sin confirmación oficial de si pertenecía a Nancy o a alguna otra persona con acceso a la propiedad, sin explicación del nexo específico que conectó ese vehículo con la investigación. 3 vehículos en evidencia después de la noche del 13 de febrero. El Range Rover del Culvers, el SUV oscuro del garaje de Nancy y el auto de Annie Guthrie que los investigadores habían incautado el 4 de febrero y que al momento de la operación del 13 de febrero llevaba 9 días en el laboratorio forense sin ser devuelto. El nivel de actividad vehicular que la operación del 13 de febrero produjo fue el más alto que ninguna noche de la investigación había generado hasta ese punto. Y la liberación de las 5 personas detenidas esa noche sin cargos no cerró ninguna de las líneas de investigación que la operación abrió. Cerró la detención, no el análisis del vehículo, no el análisis de la cámara del techo, no el análisis de la propiedad residencial donde la orden de registro fue ejecutada. El sheriff fue preguntado directamente por los medios el 14 de febrero sobre si la operación del 13 representaba un avance significativo en la investigación. Y su respuesta fue la más honesta disponible desde alguien que no puede confirmar si las 5 personas detenidas tenían conexión real con el crimen o si la evidencia que la detención buscaba verificar fue encontrada o no encontrada durante la operación. Seguimos trabajando, seguimos procesando evidencia y seguimos creyendo que Nancy está viva. Seguimos creyendo que Nancy está viva. Esa frase el 14 de febrero es la misma que el sheriff produjo el 4 de marzo. 21 días de operación adicional, de análisis de laboratorio, de procesamiento de evidencia, y la creencia del sheriff sobre el estado de Nancy no cambió. Sigue viva. Ese es el fundamento operativo de la investigación.
Y ese fundamento no fue sacudido por la operación del 13 de febrero ni por la liberación de las 5 personas detenidas esa noche. La exagente del FBI Maureen O'Connell articuló la pregunta que el sospechoso de interés del Culvers produce en el contexto de toda la investigación con la frase más poderosa disponible sobre la psicología de alguien que sabe que el FBI tiene su vehículo y que fue liberado sin cargos. Están ahora en un freidora de aire. Y la pregunta es, ¿quién va a saltar primero? ¿Quién va a saltar primero? Si el hombre del Range Rover del Culvers fue liberado, pero sabe que el FBI tiene su vehículo en un laboratorio forense, procesando cada superficie en busca del ADN de Nancy, la presión psicológica que ese conocimiento produce sobre alguien que participó en el crimen es exactamente el tipo de presión que O'Connell describió con esa frase. $1 millón es mucho dinero. Va a cambiar el mundo de alguien. Esa persona está pensando en ello. Y la otra persona involucrada sabe que está pensando en ello. La operación del 13 de febrero no produjo un arresto. Produjo 5 detenciones y 3 vehículos en evidencia y una cámara de techo recuperada, y la confirmación explícita del sheriff de que el hombre del Range Rover era el sospechoso de interés de los investigadores, y produjo algo más que ninguna conferencia de prensa puede generar: presión. Sobre todas las personas que saben algo sobre lo que ocurrió la madrugada del 1 de febrero y que todavía no se decidieron a llamar a la línea de pistas. Nancy Guthrie tiene 84 años. Lleva 36 días desaparecida. Un Range Rover gris fue remolcado desde el estacionamiento de un Culvers 2 millas de su casa. El sheriff dijo que el hombre detenido junto a ese vehículo era el sospechoso de interés de los investigadores, y ese hombre fue liberado, pero el Range Rover sigue en el laboratorio, y el ADN que los técnicos forenses del FBI están buscando en ese vehículo no tiene fecha de vencimiento. $1.200.000 en efectivo, con un PIN de 7 dígitos, para quien sepa qué hay en el maletero sellado del Range Rover gris. Tráiganla a casa